Hola, buenas noches. Mi nombre es José Arriaga y hoy vamos a hablar sobre la dinámica y conducción de grupos en el aula. Vamos a comenzar analizando cuál es la diferencia entre la educación tradicional y la educación moderna. Esa fue una de las actividades que realizamos en el transcurso de la asignatura, donde podemos definir que la educación tradicional es aquella que incluye los procedimientos simples o compuestos que se realizaban antes. Por ejemplo, ser verbales, dar la clase, que ellos nada más escuchen, que el estudiante nada más esté participando de manera auditiva. El aprendizaje se reduce a repetir y repetir y repetir la información para que se pueda lograr memorizar, tanto de parte del docente como de parte de los estudiantes. A diferencia, por ejemplo, de la educación moderna, aquí lo que se busca es que el estudiante aprenda a pensar, aprenda a actuar, a predecir, a resolver los problemas, que es prácticamente una de los desafíos que se presentan actualmente, porque los estudiantes no están acostumbrados o no se les enseñaba anteriormente a poder tener, a desarrollar la capacidad más bien de poder resolver un problema, equiparlos precisamente con herramientas que les permitan tener un pensamiento crítico y específicamente trabajando en equipo, lo que da el conjunto para que ellos puedan escuchar las ideas que tienen los demás y de esa manera compartirla y poder solucionar problemas con base a las opiniones que tiene cada quien. Otro de los aspectos que podemos analizar es el rol del docente. La educación tradicional nos marca que es un proceso de enseñanza donde el docente se dedica a transmitir los conocimientos que ya tiene. Es decir, estudiamos, realizamos una planeación, estructuramos una idea de la clase, qué es lo que queremos hacer, cómo queremos llevar a cabo la clase y de esta manera vamos desarrollando nuestra sesión sin que se salga de lo que ya tenemos planificado. El maestro atiende a diversos alumnos y se apega exclusivamente al trabajo del programa definido. En cambio, en la educación moderna, el docente se convierte en la guía del conocimiento, facilita los espacios de aprendizaje, genera actividades para que el estudiante pueda desarrollar habilidades y no solamente pueda repetir y repetir, sino que ese conocimiento que está aprendiendo, que está conociendo, valga la redundancia, lo pueda llevar a la práctica. Aplica estrategias para un aprendizaje significativo, de manera que el estudiante aprenda a aprender y aprenda a desarrollar. Otro de los puntos en cuestiones de la educación son las herramientas. En cuestiones de la educación tradicional, la herramienta era un pizarrón, una expresión, una exposición oral, los libros de texto que actualmente sí se siguen ocupando, pero ya no tienen esa misma carga que tenían antes. Las cartulinas, los papelbón, el rotafolio, los exámenes escritos o las evaluaciones, como las debemos de llamar ahora, o mediciones, o pruebas de conocimiento que permitan como tal conocer el avance del estudiante. En ese entonces, estas pruebas de conocimientos o estos exámenes se centraban única y exclusivamente a saber si el estudiante pudo memorizar o aprendió completamente el conocimiento. Ya no nos enfocábamos en el aspecto de lo aprendiste para bien o lo aprendiste para mal. Simple y sencillamente lo aprendiste o no lo aprendiste. En cuestiones de la educación moderna, se crean herramientas virtuales, se implementan las aplicaciones como el uso del Moodle, las plataformas virtuales donde podemos subir las actividades, calificar las actividades de los estudiantes y generar como tal este proceso y este seguimiento. Tareas realizadas en diversas plataformas, por ejemplo, ahora en la pandemia tuvimos que adaptarnos a Meet, a Google, a Zoom, que también nos permitió como tal llevar la información a los estudiantes y que ellos puedan también recibir por medio de esas actividades. Libros interactivos, bibliotecas en línea, sobre todo esas fuentes de consulta, donde ya el estudiante ya no es necesario que agarre un libro de texto y se ponga a investigar, sino que puede entrar con el uso del Internet a esas herramientas que le van a facilitar como tal el trabajo y la elaboración de sus actividades. Otro de los puntos son los espacios de aprendizaje que también fueron cambiando. En la escuela tradicional el entorno era sincrónico, los espacios eran poco agradables, las mesas eran rígidas. A quién de nosotros no nos tocó justamente sentarnos en un mesabanco por unas 4 o 5 horas donde nos lastimaba la espalda, nos sentíamos cansados, sentíamos justamente esa distracción por medio del cansancio y el ambiente era rígido, era muy lineal. Nos sometíamos a la autoridad de lo que decía el docente y nada más. No podíamos hacer más cosas hasta que se nos indicara en qué momento hacerlo. En cambio, en la educación moderna se busca transformar las aulas en laboratorios de aprendizaje. Podamos equiparlos con tecnología como un proyector, como un espacio donde ellos puedan
ir practicando justamente lo que van aprendiendo. Mesas de trabajo para el trabajo en equipo, que primordialmente eso se da incluso en el sector laboral, que sí o sí tenemos que trabajar en equipo, entonces tenemos que aprender a poder escuchar, a poder tomar en cuenta una opinión y de esa manera poder llegar a una conclusión. La distribución del aula con un mayor dinamismo, que ya no solamente sea me siento y veo la pantalla, sino que también podamos hacer otras actividades que permitan a los estudiantes irse relacionando. En el caso del rol del estudiante, en la escuela tradicional nos limitábamos a pensar poco, porque necesitábamos nada más escuchar y memorizar. Se exige justamente este proceso de memorización donde tenemos que aprender que 2 más 2 es 4 y no pensar en el por qué 2 más 2 es 4. Si tengo 2 melones y le sumo otros 2 melones, entonces tengo 4 melones. Entonces ya no lo llevábamos a nuestra vida. Simple y sencillamente teníamos que aprender. No hay un desarrollo adecuado del pensamiento teórico, no hay un desarrollo tampoco del pensamiento crítico, y de esta manera el estudiante se vuelve pasivo. Su participación es justamente limitada a lo que el docente solicita. En la educación moderna, la participación es activa. El estudiante es el protagonista, el estudiante es el que tiene que llevar la batuta de su participación. Tenemos que ayudarlo a desarrollar su aprendizaje independiente para que él pueda también ponerse a pensar. Me dijeron que esto es verde, ¿por qué es verde o por qué debe de ser verde? Trabajar en equipo, su libertad en el aprendizaje, que ellos puedan también hacer modificaciones a sus proyectos, que ellos puedan interactuar y generar su creatividad para que puedan ser los protagonistas del aprendizaje a través de su experiencia, que ellos realmente puedan vivir lo que están aprendiendo. Y eso es algo muy importante, para eso están los métodos de enseñanza, en cuestiones, haciendo la comparativa del aprendizaje de la escuela tradicional, es totalmente expositivo. El docente se dedica a explicar y explicar y explicar. Se sigue un programa fijo, no hay esa flexibilidad para que pueda la enseñanza moverse. A diferencia, por ejemplo, de la educación moderna que tiene esta parte flexible donde tú como docente puedes hacer esas modificaciones, ya se adaptan a las necesidades y las características de nuestros estudiantes. Variamos en los métodos que utilizamos. Ya no es solamente me paro, explico, sino que busco la manera de que mi estudiante pueda participar del conocimiento y también de lo que él ya conoce o de lo que ella ya conoce, podamos nutrir su información y crear nuevos espacios, crear nuevos esquemas de aprendizaje para que ellos puedan evolucionar de forma completa. Los objetivos de cada enfoque, totalmente conductista en cuestiones de la escuela tradicional. Vamos a adaptar una conducta en el estudiante. La evaluación era importante el resultado obtenido por el alumno. Ya no era importante si aprendió, si no aprendió. Simple y sencillamente era lo que aprendiste se va a reflejar en tu calificación. La memorización de los conocimientos, a diferencia de la escuela moderna, que se lleva justamente a la construcción de su aprendizaje, de su personalidad, de su espacio en el entorno social y en su comunidad estudiantil. Te enseñan procedimientos prácticos. Ya no buscamos nada más la parte teórica, sino vamos a enlazar la parte teórica con la parte práctica. Y los proyectos que dan sentido a este aprendizaje. Un evento, un montaje, una representación, una obra teatral, algo que le permita como tal al docente ver cómo está avanzando nuestro estudiante. Y para ello llega la nueva escuela mexicana, que nos muestra justamente el análisis del contexto socioeducativo, el cual consiste en reconocer las condiciones socioeducativas de la escuela. ¿Qué es lo que están viviendo nuestros estudiantes? Nos va a permitir ubicar sus situaciones, sus problemáticas. Vamos a tener ya los ejes de partida para poder crear contenidos, codiseñar esos contenidos ya establecidos, crear estrategias, buscar formas y métodos que permitan ayudar a los estudiantes. Entre los elementos que intervienen en este análisis del contexto socioeducativo justamente están las fuentes de información, de dónde vamos a obtener la información para poder resolver los problemas o las situaciones que nuestros estudiantes están llevando a cabo. Uno de ellos está la revisión de la producción de grupos, cómo se están armando los grupos, cuáles son las características de los grupos y quiénes estoy colocando en esos grupos. La observación de las jornadas, cómo ellos responden ante las jornadas cortas o ante las jornadas largas de educación. Las conversaciones con los estudiantes, es importante escucharlos, aprender que ellos no nada más hablan por hablar, sino que hay un contexto detrás de lo que ellos nos dicen. Los recorridos en las inmediaciones, en todas las instalaciones, en los recesos, en las guardias que
comúnmente no queremos hacer porque sentimos que no son necesarias, pero esto nos va a ayudar a conocer cómo el estudiante se va desarrollando en el entorno educativo. Las conversaciones con la localidad, saber cuáles son los problemas locales, porque esos también se enfocan o también impactan en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Las conversaciones con los padres de familia, que precisamente a veces eso es como muy tedioso, ¿no? Querer citar a un papá o una mamá o a un tutor y que ellos no lleguen y que ellos nos estén postergando la cita y la cita. Esto nos va frenando. Sin embargo, tenemos que buscar estrategias para que esas conversaciones se puedan dar, porque ahí también vamos a conocer cómo viven nuestros alumnos, cuáles son los problemas a los que se enfrentan y de esa manera podemos leer la realidad que ellos están enfrentando. El análisis de sus aprendizajes, cómo van avanzando, porque eso también nos va a dar un impacto de si realmente sus problemas están afectando o no su rendimiento académico. Y los resultados de las evaluaciones diagnósticas, qué es lo que ellos conocen. Desde lo que ellos nos ponen en las respuestas, nos dan justamente ese parámetro para saber qué es lo que ellos están viviendo. ¿Cómo se realiza? El proceso es reunir los aspectos relevantes de la escuela, analizar la información que se conoce, qué conocemos, qué no conocemos, utilizar los datos estadísticos, irnos justamente a los índices que existen en las páginas oficiales para saber cuál es la tasa de mortalidad, cuáles son los problemas más comunes, cuál es el índice de embarazo, cuál es el índice de deserción académica y que eso también nos vaya dando datos claros de las posibles problemáticas a las que ellos estén enfrentando. Definir situaciones relevantes, saber que todo lo que puede suceder puede ser relevante o irrelevante dependiendo del análisis que le estemos dando. Actualizarlo cada vez que se requiera, cada vez que veamos un avance y de repente tomamos un retroceso, entonces tenemos que analizar y actualizar la información, porque tal vez el problema ya se solucionó, pero surgió uno nuevo. Ayudar a la toma de, y esto nos va a ayudar, perdón, a la toma de decisiones en cada ciclo escolar, porque entonces sabremos que este estudiante necesita esta supervisión o necesita esta estrategia, necesita este apoyo que tenemos que ir dando ciclo a ciclo hasta que se mantenga con nosotros o hasta que curse al siguiente nivel. Para realizar todo este proceso, intervienen personajes como los docentes, directivos, administrativos, la comunidad, que también es importante, y los espacios que tenemos. El material educativo que le estamos dando también nos va a afectar o también nos va a permitir tener ese panorama de lo que está viviendo nuestro estudiante. Dentro de estos contextos también se encuentra la participación de los estudiantes y de las familias, porque nos va a ayudar a ampliar el conocimiento que tenemos, vamos a poder reflexionar y comprender cómo es que ellos trabajan justamente mediante la generación de espacios de diálogos, esas entrevistas, esos seguimientos, esas llamadas, esas citas que no podemos dejar pasar. Nos va a permitir extender este panorama de lo que ellos están viviendo en su vida fuera de su entorno familiar, fuera de su entorno académico, dentro de ambas partes también y dentro de su localidad. Nos va a permitir profundizar en las problemáticas, conocer sus problemáticas, saber a qué se están enfrentando y cómo se están enfrentando esas problemáticas, porque también es importante conocer cuáles son las posibles soluciones que ellos les han dado o que ellos han conseguido, a lo mejor en redes sociales, a lo mejor con otros compañeros, a lo mejor con amigos, con otros familiares, para poder saber y reflexionar cuál es el comportamiento que tiene el estudiante. Asociar con situaciones vinculadas, situaciones que ya existen, podemos asociarlas con las situaciones de ellos y poder buscar los procesos formativos más acorde a poderles apoyar en la solución de estos problemas o de estos conflictos. Por eso es importante tener y conocer la problematización. ¿Qué es lo que existe? Para ello necesitamos cuestionar, ampliar la información que ya tenemos, profundizar en lo que se sabe. Tiene un dolor, ¿por qué tiene ese dolor? Se la pasa durmiendo, ¿por qué se la pasa durmiendo? Podrá decir, es por cansancio, pero a lo mejor no es el cansancio, a lo mejor hay algo más, por eso necesitamos profundizar en lo que ya se sabe, reflexionar sobre lo que sucede en la sociedad, replantear lo que ya se conoce. Podemos conocer una situación porque a lo mejor venimos de algún lugar donde esto mismo se vivía, pero no podemos quedarnos con la solución que dimos allá, porque cada estudiante tiene un comportamiento diferente. Mediante o de qué manera lo vamos a lograr, lo que se va aprendiendo y lo que se va haciendo. Y de esta manera podemos encontrar la problemática que existe en cada uno de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son las generalidades entonces del análisis del contexto socioeducativo? El primero es que nos va a ayudar a identificar el horizonte de cambio. Vamos a reconocer las posibilidades de participación.
vamos a enfrentar las formas de violencia que existen. A veces nuestros estudiantes no miden justamente esa parte porque desconocen y nosotros podemos ayudarles justamente a acomodar y a entender todo esto que sucede. Vamos a incentivar y motivar el diálogo, lo que yo les estaba diciendo hace un momento, justamente el tener esas pláticas, el tener esas entrevistas, esos espacios para poder conversar y saber qué es lo que sucede, para poder resolver los conflictos. Vamos a crear nuevas estrategias, planes de acción, planes de enseñanza, planes de aprendizaje y estas acciones que vamos a tomar nos van a ayudar a que nuestro estudiante pueda continuar en su formación académica. El colectivo docente puede dar respuestas diferentes a cada situación, porque cada uno de nosotros piensa distinto. Por eso es importante que cuando analicemos estas realidades podamos sentarnos en conjunto como profesores y poder compartir cuáles serían nuestros puntos de vista con base a lo que ya conocemos. Intervenir y nuestros intereses intervienen, nuestras condiciones también, porque a veces podemos estar muy interesados en resolver un problema, pero nuestras condiciones no siempre van a ser las mismas. Entonces, eso también es importante. Y nuestras experiencias y conocimientos, que también son indispensables. La experiencia que nosotros ya tuvimos con un estudiante que a lo mejor se dormía en clase, la podemos plasmar cuando detectamos a otro que también se duerme en clase o que también tiende a siempre estar bostezando, como con cara de sueño, como que se distrae en esa parte. Esa experiencia nos va a ayudar justamente a resolver o a conocer el contexto más rápido que aborda este estudiante. Y de esta manera podemos abordar todas las problemáticas y situaciones que existen e intervenir de forma adecuada. Ya no es solamente voy a intervenir porque sí, sino que ya vamos a tener la visión de qué es lo que podemos hacer. Otra de las actividades que realizamos fue un análisis de foro, respondiendo a tres preguntas que son muy importantes. La primera, ¿cómo se pueden aplicar los conceptos de la psicología social, el psicoanálisis y el marxismo al estudio de grupos en contextos socioeducativos? El primero, la psicología social nos va a ayudar a identificar cómo cada grupo tiene sus propias normas, sus propias reglas, las personalidades que existen en cada uno, porque la psicología social estudia el comportamiento que hay, cómo el ser humano se va desarrollando justamente dentro de un entorno social. De qué manera sonrío, de qué manera hablo, de qué manera me muevo, cómo me desenvuelvo dentro de ese grupo. El psicoanálisis nos va a permitir conocer esos conflictos psicológicos que van a afectar justamente a nuestros estudiantes y que pueden tener o no una mejor experiencia dentro del aprendizaje. Una vez que conozcamos estos conflictos o estos procesos que ellos se enfrentan, los vamos a poder ubicar desde su comportamiento social y de esa manera vamos a poder integrar justamente herramientas que permitan, según el marxismo, a liberar a los estudiantes de las posibles opresiones, del contexto que a lo mejor impide o rompe que ellos puedan avanzar. Y uno de ellos justamente es, o justamente nos afecta, las clases sociales. Esta pequeña discriminación que podemos tener o este pequeño desfase que podemos tener de un alumno porque tal vez es rechazado por su clase social, que tal vez no puede comprar el material, porque tal vez su ropa es diferente, porque tal vez sus libros están rotos, o es el libro del año pasado que tiene su hermanito, la mochila también es de algún familiar que se la prestó. Entonces, este tipo de situaciones pueden afectar su personalidad, pueden afectar sus procesos psicológicos y de manera general afecta a su aprendizaje. ¿Cómo podemos lograr un equilibrio entre la autonomía del estudiante y la guía del docente en un enfoque pedagógico no directivo? El docente primero debe de capacitarse. Nosotros debemos de estar siempre abiertos a ese cambio, esos impactos que pueden haber desde la parte tecnológica, desde la parte de los planes y programas educativos, desde cómo estamos utilizando unas herramientas que a lo mejor ya tienen un diseño distinto o ya tienen una vertiente o una variante que nos puede facilitar justamente el entorno educativo para nuestros estudiantes, hacer que su ambiente educativo sea muchísimo mejor, encontrando nuevos métodos y nuevas formas de enseñanza. Ya no puedo solamente sentarme a impartir una clase, tengo que buscar algo para que ellos puedan interactuar. A lo mejor un Kahoot, a lo mejor un quiz, a lo mejor un foro en alguna plataforma o en algún espacio donde ellos puedan interactuar, creando espacios justamente de interacción, no solamente con algo tecnológico, sino también entre ellos. Crear actividades en equipo que justamente fomente eso.
la escucha, la participación, la integración, motivar e incentivar la autonomía del estudiante. Es importante justamente para lograr un equilibrio que siempre estemos atentos a la motivación que requiere nuestro estudiante. Ya no solamente es, sí, lo hiciste muy bien, sino que busquemos justamente una forma de que el estudiante sienta, sí, perciba justamente que estamos contentos o que estamos orgullosos de ese avance significativo que está teniendo. ¿Cómo pueden las estrategias de enseñanza-aprendizaje basadas en el trabajo colaborativo y la interacción entre pares enriquecer el proceso educativo? De muchas formas. Y la primera justamente es conociendo el punto de vista de alguien más, sabiendo que la parte cultural afecta, sabiendo que la parte cultural enriquece, entonces tenemos que ayudarles a encontrar esos puntos de vista que tiene otro estudiante que viene de otro lugar, que viene de otro país, que viene de otra cultura, que a lo mejor viven en el mismo lugar, que siempre han vivido en el mismo lugar, pero sus familiares vienen de otros lugares con otras formas de enseñanza, con otra cultura, con otra ideología, y que eso nos va a ayudar a poder comprender cómo solucionar un problema y cuáles son las opciones que tenemos. Facilita la distribución de responsabilidades porque entonces ya no me cargo yo con un solo trabajo, sino que podemos distribuir según las capacidades de cada quien lo que va a hacer cada uno. Genera un entorno de convivencia porque el trabajo en equipo no debe de ser pesado en el aspecto de que no debe ser tedioso, no debe ser cansado, sino que debe de enriquecer justamente esos entornos donde pueda yo hablar con alguien más y poder compartir justamente lo que estamos haciendo. Y esto nos va a ayudar a fomentar las relaciones interpersonales, los conocimientos de los demás que se comparten, las ideas, las culturas que ya les había comentado al principio, que todo esto va a enriquecer el trabajo en equipo y la cantidad de soluciones que pueden existir ante un problema. Si una llave no abre, ¿cuáles son las soluciones que podemos pensar? Cambiar de llave. Si no hay forma de cambiar la llave, ¿qué podemos hacer? Buscar un cerrajero. Si el cerrajero no funciona, entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Entonces, cada uno, con base a la experiencia que tiene, comienza a enriquecer justamente el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. Y en los últimos temas, vimos la aplicación y la formación y perfeccionamiento, del docente. Cómo la didáctica grupal puede contribuir a la profesionalización de los docentes en el marco de la nueva escuela mexicana. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos en la formación docente desde una perspectiva didáctica en el contexto de la nueva escuela mexicana? Y nuestra última pregunta, ¿por qué es fundamental revalorar la experiencia docente en su formación y cómo puede impactar en la mejora de la práctica educativa en el contexto de la nueva escuela mexicana? Estas tres preguntas podemos responderlas de una sola forma. La didáctica grupal nos va a ayudar justamente como docentes a poder ayudarles a ellos a desarrollar sus habilidades. Vamos a poder conocer el contexto en el que se encuentran, les vamos a dar solución a sus problemas y en ese trabajo colaborativo vamos a poder descubrir cuáles son las habilidades que tienen. Y no tienen una habilidad, porque eso es lo que siempre nos van a decir, poderles ayudar a descubrirlas y que ellos las empiecen a trabajar. Los desafíos que se presentan para nosotros como docentes es la falta de preparación, la falta de capacitación en varias áreas, la falta de formación que a veces nos limitan justamente por las escuelas a ciertos números o a ciertos puntos de formación y generalmente no tenemos o no nos brindan ese apoyo para podernos formar. Nos hablan de lo mismo y que no está mal, que repitamos un curso y que repitamos un curso y que repitamos un curso, porque tal vez hay cosas que vamos a ir aprendiendo de forma diferente, pero ¿por qué no al repetir ese curso lo podemos complementar con otro que nos permita tener una visión distinta del curso inicial? Entonces, esta parte también nos va a ayudar a entender que el modelo de la nueva escuela mexicana es con un sentido humanista, que tenemos que hacer que el estudiante refleje lo que tiene. Vamos a analizar cuáles son sus aprendizajes o sus saberes que ya viene con ellos, pero cómo los va a llevar a la práctica. De qué manera esos saberes, esa cultura, esos pensamientos, esas ideas que han surgido desde casa, las va a poder implementar en el nuevo conocimiento que tiene.
Algo que se marca mucho en el pensamiento justamente son los esquemas de aprendizaje. Un esquema formado por tres palabras, que cuando llegamos a una escuela, ese mismo esquema de tres palabras puede pasar a un esquema de 20 palabras. Entonces, tenemos que buscar que esas 20 palabras el estudiante las pueda llevar a su vida. Por eso es en un sentido humanista, saber que el estudiante no solamente es un robot, sino que es alguien que siente, es alguien que puede poner en práctica, es alguien que puede aprender por sí solo, porque puede pensar. Desde el momento en el que puede pensar para buscar un permiso, podemos ayudarlos a pensar en cómo ese aprendizaje va a impactar en su vida actual y en una vida futura. Por eso es importante revalorar la experiencia docente, que nosotros somos los formadores, porque nosotros somos los guías, esos líderes que tienen que impulsar justamente con base a la experiencia que tenemos, mover al estudiante, introducirlo al conocimiento y darle las herramientas para que una vez el estudiante dentro se pueda desenvolver, pueda marchar por sí solo y pueda hacer las cosas bien, pidiéndonos ayuda, pidiéndonos consejos, dándoles esa guía, esa supervisión que el estudiante necesita y que podemos ayudarle a pensar. Ya se te quemó, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo solucionarías algo que está en el fuego y que no debía de estar en el fuego? ¿Cómo solucionas que un problema de un flan al que no le pusiste agua hace 10 minutos, por qué no le puedes poner agua ahorita? Todo este tipo de cosas nos va a ayudar a que el estudiante vaya pensando y que con esa experiencia que nosotros tengamos lo vayamos conduciendo al aprendizaje. Al final de cuentas, ese es el punto de la nueva escuela mexicana, que los vayamos a conducir. Y en conclusión, la nueva escuela mexicana nos va a presentar nuevos desafíos, tanto como estudiantes, padres de familia, personal administrativo, docentes, todos aquellos que están involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos un enorme desafío al frente. Nos ayuda justamente a desarrollar en ellos un aprendizaje significativo, con un sentido humanista, llevar a la práctica todo aquello que ya conocen, cómo las matemáticas te van a ayudar en tu vida diaria, cómo la clase de español te va a ayudar a abrirte puertas justamente por medio del lenguaje, por medio de tu expresión corporal, de tu expresión facial, para que podamos justamente hacer que este estudiante vaya desarrollando esas habilidades que, como decía hace un momento, a veces nos dicen que no tienen o que no conocen o que no sabían de ellos mismos. Ayuda a mejorar la educación, permite que los elementos de la escuela tradicional puedan ser innovados, podamos cambiar, generar ese chip nuevo de decir el aprendizaje ya debe de ser enfocado en la vida real, ya no es solamente memorizo, 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 sino que podamos nosotros como maestros impulsarlos por medio de nuestras experiencias, de nuestra nueva formación, de nuestra actualización y sobre todo de nuestro interés, que podamos justamente interesarnos en el aprendizaje que le estamos dejando, porque ya no solamente es un aprender por aprender, sino que el estudiante pueda vivirlo y pueda presentarlo en su familia, en sus entornos sociales y sobre todo en esa vida académica y en esa vida profesional que se ha planteado, ayudarlos a soñar, ayudarlos a cuestionarse, a liberarse de esa opresión social, de esa opresión cultural y que ellos puedan vivir en libertad su aprendizaje. Por mi parte es todo, agradezco mucho su atención, que tenga una linda noche.